¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección llamada Y en esta sección vamos a hablar de todas aquellas noticias bizarras, extrañas e interesantes que de repente salen en todas las redes sociales y en todos aquellos medios de comunicación que nos ponen a pensar y nos pone a decir qué es lo que está sucediendo con el mundo, qué sigue, ya es el fin del mundo, qué pasa. Y como inauguración, un tema que es demasiado, en particular para mí, demasiado interesante. Y yo creo que para la mayoría de las personas del planeta Tierra son demasiado interesantes porque, pues, yo creo que todo el mundo por lo menos una vez nos hemos preguntado qué hay más allá del planeta Tierra. ¿Los extraterrestres serán reales? ¿Son un invento creado por Jaime Maussan? ¿O simplemente son un invento de nuestra imaginación? Y este va a ser el video más extraño que hemos hecho hasta ahorita. Y la verdad es que ya no nos podemos quedar callados porque algo está pasando, algo está sucediendo. Nos están ocultando información. Y obviamente cada quien tiene su opinión, no todas las personas van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos y eso es muy respetable. Pero pues como ya dije, esto ya está muy loco, muy fumado. Van a escuchar cosas que tal vez jamás han escuchado. Algunas otras personas ya están muy familiarizadas con el tema. Como este tema es muy extenso, va a haber una segunda parte y no sé, tal vez una tercera o una cuarta. Incluso podemos hacer tal vez una serie porque es demasiado extenso. Todo esto de los extraterrestres es un tema demasiado amplio. En la segunda parte de este tema vamos a hablar a profundidad de por qué nosotros creemos tanto en este tema. Recientemente se empezó a intensificar y les vamos a decir la razón. El año pasado, que fue el 2020, a principio de año, antes de todo lo de la pandemia, recuerdo que estábamos en el mes de enero y hubo un cortocircuito súper fuerte en mi colonia o en mi fraccionamiento, no sé cómo se diga. El cortocircuito fue tan fuerte que afectó a varias casas, incluyendo la de nosotros. Entonces no tuvimos electricidad por algunos días y tuvimos que irnos a la casa de mis suegros y estuvimos durmiendo en la sala mientras arreglaban todo, porque era algo complicado de arreglar. Cuando yo estuve en la casa de mi suegra, hubo una noche en donde pasó algo muy extraño. Estábamos dormidos y de repente empecé a escuchar muchos ruidos, pero ya antes de que yo me durmiera, yo recuerdo que ya me sentía un poco rara, como que, la verdad, como que tenía miedo, como que me empezaba a dar miedo y yo no sabía por qué. Y recuerdo que esa noche vi muchísima oscuridad en la casa y empecé a escuchar muchísimos ruidos. Yo sé que a veces durante el día tú escuchas ruidos y a veces en la noche se intensifica ese sonido pues porque todo el mundo... Todo está callado. Todo está callado, ¿verdad? Y dije yo, no, tal vez es el refri o tal vez es esto o el otro. Entonces yo en mi mente estaba diciendo, ya, pues Dios está conmigo, no pasa nada. Solo estoy escuchando un montón de ruidillos nocturnos, X, ¿no? Nada importante. Pero después empecé a ver que Robin estaba batallando para dormir y él estaba teniendo un sueño espiritual muy fuerte. De repente los sonidos empezaron a intensificar muchísimo más en la cocina que estaba cerca de donde nosotros estábamos dormidos. Y la perrita que tiene mi suegra empezó a ladrar y se vio un resplandor muy brillante, como que algo pasó arriba de la casa y alumbró todo y yo me quedé así como de que, ¿qué fue eso? Y la perrita empezó a ladrar. Entonces yo empecé a decir, no es nada, quién sabe qué fue, etcétera, ¿no? E intenté dormirme. Pero después, esto se va a escuchar muy locos, pero bueno, para los que ya nos conocen, saben que nosotros creemos en todo lo sobrenatural y ese tipo de cosas. En el lapso en donde estaba intentando dormir, sentí un ambiente muy pesado y donde abrí los ojos vi un demonio flotando arriba del cuerpo de Robin. Pues yo lo reprendí, etcétera, y se fue. Pero me quedé así como de, sí había algo, o sea, sí había algo en el ambiente, sí había algo espiritual que pues no era normal. Y de pronto, después de unos minutos, veo que baja mi cuñado corriendo y se queda parado así en la oscuridad, como volteando a ver a todos lados. Entonces yo lo vi y yo supe que él había visto algo o que había experimentado algo. No sabía qué, pero me senté y le dije, ¿estás escuchando ruidos, verdad? Y me dijo,
deja tú los ruidos, ¿viste la luz que se vio sobre la casa? Y le dije, sí, como un resplandor muy brillante, ¿no? Y me dijo, sí. Entonces él me dijo que él pensaba que había pasado un ovni arriba de la casa. Y yo me sorprendí porque lo que yo estaba soñando antes de que él bajara fue precisamente eso. Yo estaba soñando, o sea, después ya que vi al chamuquillo que estaba arriba del cuerpo de Robin como flotando, y después que lo reprendí para que se fuera, etcétera, y después o sea, me sorprendió mucho que él dijo eso, ¿no? O sea... Sí, o sea, que pues todo cuadra, pues, hace un match, porque justamente, o sea, no se habían comunicado antes y de repente él baja y dices, ah, caray, ¿por qué estamos coincidiendo con esto si ni siquiera habíamos hablado? Pues estábamos dormidos. Sí, porque él me dice, oye, estoy escuchando ruidos, siento que un ovni pasó arriba de la casa. No recuerdo exactamente sus palabras, para ser honesta, pero eso fue lo que me dio a entender. Y yo me quedé en shock porque era justo lo que yo estaba soñando. Pero yo estaba literal soñando con extraterrestres o aliens arriba de la casa. En el techo. Entonces fue una noche como súper extraña. Para mí yo dije, ¿por qué vi un demonio? Y luego tuve esos sueños y con luego ovnis. Escuché ruidos. Exacto, o sea, para mí no había una relación entre un demonio y un ovni. Yo pienso que este tema es muy importante, sobre todo los sueños. Yo creo que la mayoría de las personas, obviamente, alguna vez ha soñado algo. Entonces, los sueños, yo pienso que si hay algo más allá, obviamente, que los sueños son como que una advertencia tal vez, o a veces incluso soñamos cosas que van a suceder en el futuro. ¿Sí me explico? Yo pienso que si hay algo muy interesante en esto de los sueños, que a veces lo percibimos y después sucede, ¿no? O estamos dormidos como tú en este caso y es como una alerta tal vez y te despierta, ¿no? Y te das cuenta que lo que estabas soñando era como un aviso de que algo está sucediendo en el mundo real, ¿no? Entonces yo creo que esto de los sueños es muy interesante y la mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez algo así, ¿no? Algo parecido. Sí, entonces, pues al día siguiente le conté a todo mundo, etcétera. Pues obviamente Robin y yo creemos en todo eso. Y le conté muy seriamente. Obviamente la mayoría de las veces no le cuento a cualquier persona. Por eso antes de hacer este video sí le dije a Robin así como de, pues tal vez piensen que estamos locos o nos juzguen o piensen que lo estamos inventando. Pero después dije, X, como quiera, sí. De todos estamos locos. Todos estamos locos, siempre, nunca encajamos en ningún lado y siempre nos han visto como los raros. Entonces digo yo, pues qué, o sea... Pues sí, o sea, la verdad, y es un tema que en lo particular, bueno, nosotros como pareja es un tema que es muy, muy interesante y es algo que nosotros vivimos, como dice Ale, hemos tenido experiencias y más adelante vamos a contar un poco de más experiencias que hemos tenido, pero sí es muy interesante. Yo sé que en este momento les estamos contando historias o testimonios de sueños que tuvo Ali, pero todo esto es un fundamento y vamos a llegar a un punto en específico, porque todo esto va relacionado con lo que está sucediendo en la actualidad y lo que ya pasó durante el 2020. Después de estando en mi casa en el mes de marzo, tuve un sueño muy muy intenso en donde yo veía ovnis bajando del cielo y eran muchos y eran naves grandes, pero estaban bajando junto con un dragón satánico. Entonces yo recuerdo que en el sueño le hablé a mi papá, porque mi papá estaba conmigo en la casa, y le dije, ven a ver. Y acuérdense mucho de esta parte porque en la segunda parte les voy a especificar por qué le hablé a mi papá en el sueño. Le hablé a mi papá y le dije, ves papá, ves, te dije que sí existían. Y yo apuntaba hacia el cielo, mi papá los veía y se quedaba así como súper impresionado. Pero en el sueño yo hice una pregunta. Dije, ¿qué tienen que ver estas naves, estos ovnis, con un dragón satánico? O sea, para mí otra vez no hacía sentido, no tenía sentido algo satánico con ovnis. ¿Sí me explico? O sea, yo decía, no entiendo. Entonces todo el año pasado, 2020, yo estuve cuestionando fuertemente a Dios y sí le estuve preguntando, quiero que por favor me expliques qué significó ese sueño. Porque hay sueños normales, ¿no? Y hay sueños que son causados porque viste una película o etcétera. Claro. Pero ese sueño vino de la nada. De la nada. O sea, no había visto yo ninguna película ni
ni la de E.T., nada, absolutamente nada, ni siquiera había escuchado noticias sobre ovnis todavía, ni nada, y ese sueño vino de la nada y me quedé yo así como de, ¿what? Entonces pues bueno, tuve esos dos sueños, la experiencia que tuve en casa de mi suegra y después el sueño que tuve en mi casa en el mes de marzo, y tan solo unas semanas después el Pentágono desclasifica la siguiente noticia. 27 de abril del 2020. El Pentágono publicó las grabaciones de 3 avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de sus pilotos. Un video del 2004 y 2 videos más del 2015. El Departamento de Defensa publicó estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más contenido en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado, explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en las redes desde el 2007 y 2017. Y ahora les vamos a mostrar estos videos que fueron desclasificados. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Entonces imagínense cómo nos sentimos cuando esta noticia sale justo unas semanas después de que Ali había tenido estos sueños. Y sobre todo que viene del Pentágono, o sea que ya es algo reconocido, que ya es del gobierno, o sea ya no es algo así como que, ay, Panchito dijo, como que una noticia que encontraste ahí nomás al aire. O sea, ya viene de un departamento gubernamental en donde dice, ¿sabes qué, carnal? Sí existen los ovnis, o sea que sabemos que son objetos voladores no identificados y no sabemos ni qué show. Y ustedes mismos pueden hacer su propia investigación y encontrar esta misma noticia en internet. Y total, durante el año 2020 hubieron muchas noticias y videos de avistamientos de ovnis, etc. Pero pues ya ves que a veces las personas no les dan mucha credibilidad a este tipo de videos, sí, porque dicen, ay, está editado, o es falso, o se veía súper lejos, o se ve súper borroso. Sí. Entonces dices tú, ay, pues X, ¿no? Como que nadie le da la seriedad, o también muchas personas lo hacen para llamar la atención y sí sacan información o videos falsos, etcétera, ¿no? Y después, los primeros días de diciembre, salió la siguiente noticia que también nos dejó con la boca abierta. Esta noticia es específicamente del Heraldo, pueden encontrar la misma noticia de varias fuentes. El exdirector de Seguridad Espacial de Israel asegura que existe una federación galáctica y Trump ha estado a punto de revelarlo. El profesor Haim Eshed, general retirado del ejército israelí, asegura que los extraterrestres existen, que han entrado en contacto con los humanos y que se ha mantenido en secreto porque la humanidad no está preparada para afrontar la evidencia. Seguramente voy a decir el siguiente nombre mal, pero dice, en una entrevista con el medio Yediot Aharonot, explica que Estados Unidos e Israel han tratado con alienígenas desde hace años. Eshed, de 87 años y exdirector del área de seguridad espacial de Israel durante 30 años, añade que existe una federación galáctica y que los contactos con los humanos tienen como objetivo investigar y entender el material del que está hecho el universo. El exgeneral hebreo apunta finalmente que existe una base subterránea secreta en Marte donde habitan estadounidenses junto a representantes de civilizaciones extraterrestres y que el propio presidente Donald Trump estuvo a punto de revelar su existencia. Un anuncio fue frenado por la citada federación para evitar un episodio
de pánico masivo. Creen que la humanidad todavía debe evolucionar y llegar a un punto en el que puedan entender el espacio y las naves interestelares. Si digo esto ahora y no hace 5 años es porque antes me habrían llevado al hospital por decirlo, asegura Shed, que añade más detalles en su libro The Universe Beyond the Horizon, como que los aliens han prevenido desastres nucleares. Ahora no tengo nada que perder, tengo mis premios, mis títulos y soy respetado en universidades en el extranjero. Oh my goodness. O sea, saber que en Marte tienen una base subterránea donde conviven diferentes especies y que hay una federación galáctica. O sea, literal se escucha Federación Galáctica, ya se escucha mucho de Star Wars. Sí, la verdad, o sea, te pones a pensar y es casi increíble. La verdad, o sea, si dices, no manches, o sea, ¿qué onda? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿En qué momento? ¿Sí me explico? Nosotros aquí haciendo nuestra vida normal, así, no sé, paseando al perrito, lo que tú quieras, y aquellos allá con una base subterránea con aliens haciendo quién sabe qué. ¿Sí me explico? Pues sí, la verdad está súper intenso. Y más por quién es, o sea, también como la noticia del Pentágono, como dijo Robin, o sea, no era Juanito el de la esquina, etcétera. O sea, era el exdirector de Seguridad Espacial de Israel. Claro. Y fíjate que hay algo muy interesante y yo concuerdo en eso. Obviamente, ¿por qué también sale esa información en el 2020? ¿O por qué liberan eso en ese momento? Porque estábamos cruzando una pandemia. Y como todo mundo sabe, o sea, cuando estás atravesando algo mal, hasta lo dijimos, ¿qué puede ser peor, no? En ese momento, ¡pum!, te avientan otra bomba, ¿no? Como como las aguas ya están así como turbulentas. Si le agregas una ola más, pues no pasa nada. Sí, dices tú, ya, y nos va a cargar el payaso a todos como quiera. Ya, pues ya, díganos todo de una vez, hombre. Ya, díganos que los aliens existen, que hay una federación galáctica, una base subterránea en Marte. O sea, y justamente lo que dices es muy cierto. Yo he escuchado a muchas personas comentar lo mismo. Decir, nos aventaron esa bomba más. Como ya vieron que todo está de la fregada y hay muchísimo caos, cuando el caos está así súper loco, como dices tú, una noticia más no se siente. Y es lo que dijimos muchas personas, ¿no? O sea, hasta hay muchos memes y todo en donde la gente dijimos, ay, pues ya, ¿qué más puede pasar? Ya que empiece... que se acabe el mundo ya. Sí, o sea, otra guerra o qué más. Porque era noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia de caos y de intensidad. Claro. Sí, y una noticia más de este tipo, pues obviamente si lo hubieran soltado en una situación normal, imagínate el caos, sí. La verdad. Además, ¿sabes qué otra cosa también está muy interesante y que yo creo que es lo que sucede? O sea, ¿por qué dicen que, por ejemplo, en este caso Trump o este señor, ¿no? Que dicen, el gobierno no quiere que revele la información, pero me voy a animar. O sea, ya no tengo nada que perder, ya tengo mis títulos, ya tengo todo y ahora sí ahí les va. ¿Por qué dicen eso y te dicen la información, verdad? Yo pienso que ya están como arreglados, ya hay un arreglo en el que le dicen, a ver, tú vas a ser el chivatón, tú vas a ser como el que dice todas las cosas, que suelta la sopa y vas a quedar como que el buenecillo, pero realmente ya hay un objetivo atrás, o sea, así como que ir soltando la información poco a poco con personas respetables o personas que tú dices, no manches. O sea, ¿cómo va a estar mintiendo Trump? ¿Cómo va a estar mintiendo este señor? ¿Sí me explico? Bueno, Trump. Bueno, sabemos que este señor era más chismoso que Lady Gaga. Sabemos que este señor, pues, fue uno de los gobernantes más intensos de Estados Unidos, uno de los más controversiales con todo lo que decía, hacía y soñaba. Yo creo que también. Todo, pero bueno. Total, sí, como dice Robin, y también lo he escuchado, pueden encontrar muchos videos hablando sobre el tema, pero todo lo que he escuchado apunta a lo mismo, que todos realmente están confabulados, etc. Sí. O sea, diciendo, si hubiera dicho esta noticia hace 5 años estuviera muerto, o sea, a los 80, a los 82, sí. O sea, ¿qué hay de diferencia? ¿Sí me explico? Claro. Y sí, pienso lo mismo, o sea, que ya están siguiendo una agenda para poco a poco ir liberando información. Claro, y el internet está inundado, o sea, puedes encontrar en cualquier lugar información de extraterrestres, videos, testimonios, personas que han sido abducidas.
cosas de ese estilo. Yo creo que es muy normal ya ese tema ahorita en el 2020, 2021, ya es muy normal, ya es un tema que ya la mayoría de las personas por lo menos lo han escuchado una vez, ya lo han platicado con sus familiares, con sus amigos y ya cada quien tiene un punto de vista de si son reales o no son reales. Entonces ya es un tema que ya está muy normal, ¿no crees? Sí, pienso que poco a poco se va normalizando cada vez más. Y mínimo si tú eres escéptico y no crees, estoy casi segura de que tienes un amigo, un primo, un tío, un abuelito que vio algo en el cielo o que le pasó algo. Sí, mínimo el amigo de un amigo. O sea, por lo menos así conoces a alguien o tienes el amigo de un amigo que vivió una experiencia con un extraterrestre o que vio un ovni, no sé. Pero ya existen demasiados testimonios, no se puede ocultar. No, ya no se puede ocultar. Así de, ay, escuché que un amigo estaba acampando en la sierra y de repente escucharon unos ruidillos y salieron y había un ovni. Hay muchas historias así. También esta noticia es muy importante. Donald Trump firmó el domingo 28 de diciembre del 2020 un pedido para que el Pentágono le informe al Congreso todo lo que se conoce en materia de fenómenos aéreos no identificados. El mandatario saliente incluyó la solicitud dentro del proyecto de la ley para la creación de un fondo de financiación para la lucha contra el coronavirus. O sea, ¿qué tiene que ver coronavirus con los aliens? Exacto, ¿qué tiene que ver el coronavirus con información que tenga el Pentágono sobre ovnis? O sea que Trump le dio 180 días al Pentágono para revelar toda la información que tenga. Entonces eso es ahorita menos de 6 meses. Y acuérdense de mí, que estoy segura de que este año va a salir más información y van a salir más noticias acerca de esto. Y hablando de normalizar el tema y de seguir una agenda, hablemos del contenido de History Channel. Siempre han hablado muchísimo acerca de este tema desde que yo estaba chica. Recuerdo estar pegada al canal escuchando miles de teorías, de conspiraciones, de evidencia, pero siempre se ha rumorado que Hollywood y este tipo de canales crean contenido para normalizar ciertas cosas. Claro. Y empiezan a sacar muchas películas o documentales, series acerca de ovnis, aliens, etc. Y esto lo que logra es que ya lo viste tanto, ya es tan familiar en tu mente, que cuando ya lo ves en persona es así como de, sí te sorprende y todo, pero de cierta forma Ya tienes lavado el coco. Sí, o sea, ya cuando te muestran, ya cuando llegues a ver un ovni o algo así, ya tienes un background de conocimiento, ya tienes algo metido en tu cerebro que te inducieron en esos canales de History Channel, porque yo soy testigo de eso, o sea, yo soy adicto a ese canal, la verdad. A mí me encanta, yo soy bien curioso y estoy viendo siempre los documentales de History Channel donde hablan de alienígenas ancestrales y miles y miles y miles de títulos que son relacionados con este tipo de avistamientos, con este tipo de visitas extraterrestres a la Tierra. E incluso detallan, o sea, literal detallan, y ellos mismos le echan la culpa al gobierno, donde dicen, ¿por qué el gobierno no nos suelta la información? ¿Por qué el gobierno no es como si un canal tan grande no supiera qué es lo que sucede en el mundo? ¿Sí me explico? sí, cuando realmente ellos están siguiendo la misma agenda que el gobierno les está dictando. Que les está dictando. Es lo que yo considero. Es obvio, también. chicos, es obvio. Sí, o sea, nada que realmente el gobierno no quiere que veamos, lo cancelan, lo eliminan de YouTube o Claro. de cualquier red que pueda transmitir esta información, ¿no? Claro. Lo eliminan así de fácil. ¿Ustedes creen que no podrían decir, ay, me quitas esa serie de Netflix, pero a la de ya, me bajas ese video? De hecho, mucho contenido, cuando ellos no quieren que veamos algo, mucho contenido de YouTube lo bajan o lo cancelan. Claro. Dura muy poquito en internet y después lo cancelan. Lo cancelan, así es. Entonces, ¿por qué permiten que estos canales se sigan Sí. viendo? Claro, porque es lo que pensamos, o sea, que ya nos están lavando el coco, nos están preparando para una situación en la que quieren que sea normal y que lo veamos totalmente normal el vivir con extraterrestres o el vivir este tipo de experiencias de ovnis y verlo normalmente, como si vieras un avión volar, como si vieras un barco navegar por el océano, todo esto así, verlo tan normal. Chequemos el contenido reciente de History Channel. Chequen los títulos y ustedes los pueden buscar. Monstruos legendarios. Bueno, la iglesia oculta. Maratón. Y luego, científico ruso alienígena. De la serie Alienígenas Ancestrales. Los misterios de Rusia.
alienígenas ancestrales. El Roswell, ruso, alienígenas ancestrales. La cooperación, alienígenas ancestrales. O sea, a ver, déjame checo cuántos son. Son 4 videos. Que encontramos ahorita, así nada más al teclear alienígenas. En las últimas 17 horas. Ey, o sea, estamos siendo atacados por tanta información de alienígenas que ni cuenta nos damos. Y ahí estamos. Por ejemplo, en mi caso yo ahí estoy de adicto viendo todos estos documentales porque me llaman mucho la atención. Y la verdad sí dicen información muy interesante, pero Sí. también lo que se dice es que mucha información no es real. Yo creo que todo esto que está sucediendo está súper loco. O sea, la verdad nos están llevando a otro nivel. ¿Sabían ustedes que existe un juego Illuminati que habla de todo esto? ¡Hay un juego de cartas Illuminati! No, apenas nos dimos cuenta el mes pasado y yo me súper sorprendí. Y pues bueno, hay mucha información sobre esto en internet y también mucha información falsa y muchas enseñanzas que ya están súper raras, como enseñanzas de que Jesús era un alien, pero era un alien bueno, por eso hacía milagros, etc. Chicos, no se dejen engañar. Esto no es verdad. Jesús no era un alienígena, no era un extraterrestre. Sí, claro, y esto que dice Ali de alienígenas ancestrales en la serie de History Channel es cierto. Ellos dicen que Jesús fue un extraterrestre que vino a la Tierra y que les transmitió ese conocimiento. Lo cual esto ya está torciendo todo y a final de cuentas están diciendo que desde un inicio, desde un principio, nunca existió Jesús. Que realmente era un extraterrestre que vino aquí solamente a gobernar y a transmitir información, lo cual es totalmente falso. Realmente lo que sucede es que estos extraterrestres son parte de los ángeles caídos. ¿Sí me explico? Son demonios. Y nos están tratando de engañar, nos están tratando de mostrar de que existen dos bandos y que tú tienes que elegir de qué lado estás, de los extraterrestres buenos, de los extraterrestres malos. Y todo esto se convierte en una teoría que confunde a todos los seres humanos, que nos confunde totalmente. Y al último, para que cuando esto sea totalmente destapado, tú tengas en tu mente y digas, ah, bueno, pues es que existen los buenos y los malos, y hay extraterrestres que pues obviamente lo que quieren es hacer un mal a la humanidad, y otros extraterrestres que lo que quieren es que nosotros como humanos crezca nuestra civilización, cooperar, intercambiar información, hacer estudios, etc. Y realmente pues aparenta que todo está chido, ¿no? Que dices, no manches, pues va a ser algo chido, pero realmente es que no es cierto. En el juego Illuminati describen todo esto y todo lo que va a suceder, y realmente te das cuenta que todo esto es un plan y es una agenda que la élite está siguiendo para llegar a un plan en común, que es tratar de gobernar el mundo como Pinky Cerebro, que quieren algo más allá que un simple bien para la humanidad, que es todo lo contrario a lo que nosotros creemos o que esperamos, ¿no? Y después vamos a hablar de esto a más detalle, pero en el juego de cartas Illuminati se ve reflejado lo que hacen los aliens o los ángeles caídos. Pero vamos a explicar esto a súper detalle en la segunda parte de este video. Suscríbete a este canal y dale click a la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Dale!